No olviden suscribirse a Flash Fanfics y el like de cortesía. Les espero también si quieren ver mi rutina semanal en @devicens con 2 S en YouTube y en _Vicens con 2 S en Instagram. Ahí pueden mandarme todos sus mensajes o peticiones. Espero que les guste, familia. Un saludo. Jarome abrió la puerta con suavidad, con calma, y salió del vehículo, llevándose consigo el bolso que había estado entre sus pies durante todo el trayecto. Solo un pequeño indicio de una parte de su mente le decía que tal vez ella no saliera de la camioneta. Sin embargo, el pensamiento se desvanece rápidamente porque antes de que él pueda cerrar la puerta, la de ella se abre y ella sale de pie, trotando rápidamente hacia él. Le dice claramente que la mirada que había reservado solo para aquellas pocas mujeres a las que realmente buscaba dominar a través del dolor y el placer, todavía era bastante capaz incluso con el nuevo cuerpo. Sin embargo, esto no debería ser una sorpresa. En realidad, la mirada no requería de un rasgo facial determinado o un componente compatible para ser efectiva, como una mandíbula cincelada cuando uno quería flexionar los huesos de la mandíbula para excitar a las chicas, o una hendidura entre las cejas cuando uno levantaba ligeramente las cejas para mostrar interés e intriga. No, la mirada se basaba más en un sentimiento. El sentimiento de eres mi perra, yo soy tu papi, ahora enséñame la lengua. Y aunque puede que no sea una traducción literal, transmitir intención, sentimiento, con una mirada, no es algo que se pueda perder simplemente con un cambio de rostro. Se trata de voluntad. Metió la mano en la parte trasera del camión y sacó la pala de aspecto un poco viejo que sin duda había acompañado a Mar cuando intentaba ganar dinero arreglando los jardines de la gente ese verano. Lo había visto cuando se dirigía a la camioneta cuando Vicky apareció por primera vez, e inmediatamente decidió que ahora era un momento tan bueno como cualquier otro para adquirir ese grimorio tan valioso. No solo para tenerlo a mano, sino también porque el conocimiento que contenía seguramente le daría algunas ideas. Tal vez, podría tener información sobre las opciones que podría tomar para enmendarse de una manera que no fuera solo balanceándose en la oscuridad, sino una solución real, poco probable, pero quién sabe. Y luego, cuando estaba en la casa de Salvatore y adquirió algunas cosas que no esperaba en su viaje, supo con certeza que estaba siguiendo adelante con su plan de convertir a Vicky en la primera cazafortunas del mundo que realmente daba más de lo que quitaba. Por eso, mientras ella lo miraba un poco extrañamente mientras él le tendía la pala para que la tomara, él se mantuvo firme en su resolución y no cuestionó si estaba tomando la decisión correcta de moverse por el grimorio ahora o esperar hasta que pudiera, al menos, establecer algún sistema de alerta temprana alrededor del sitio de la tumba para avisarle si alguien venía, sin importar cuán improbable fuera, ya que la tumba de Giuseppe Salvatore no solo estaba muy apartada para cualquiera que viniera a visitar la tumba de alguien muerto en el siglo pasado, sino que también razonó que cuanto más esperara, más probable era que Stefan, Damon o Ana comenzaran a aparecer en la ciudad, visitaran la tumba, vieran que está recién desenterrada y comenzaran a hacer preguntas o a buscar a los culpables. De cualquier manera, es mejor terminar con esto lo antes posible, y si fuera honesto, el nivel de amenaza que sentía de cualquiera de los hermanos era bastante cercano a nulo, sin importar cuán frágil fuera. Damon definitivamente iría por Vicky primero, lo que le daría todo el tiempo que necesitaba para hacer su movimiento con lo que obtuvo de Zack. Y Stefan probablemente iniciaría una conversación,
lo que una vez más le daría todo el tiempo que necesitaba para hacer un movimiento. Y si la historia era cierta en el programa, las posibilidades de que los pequeños imbéciles engreídos esquivaran eran prácticamente nulas. Entonces, mientras señalaba la tumba de Giuseppe Salvatore y le dirigía a Vicky una mirada que decía, «Sigue adelante y di que no», se sentó contra una lápida frente a donde ella comenzó a cavar y comenzó a examinar el arma y el cargador que sacó de la caja fuerte. Se trataba de una pistola de modelo estándar con un cargador cargado de balas que tenía una punta de madera finamente tallada y revestida que definitivamente encajaría mejor en las manos de Alaric que en las de Zack, junto con unos dardos llenos de un líquido violeta que él razonó que era una especie de verbena licuada y diluida. Similar a lo que beben las familias fundadoras para no sentirse obligadas. Solo que en una concentración más alta. No pudo evitar preguntarse, mientras observaba a Vicky esforzarse por palear y él cargaba su arma en silencio, ¿por qué Zack no mataba a los dos hermanos a la primera señal de que no había amor perdido entre ellos y él? Al principio, pensó que tal vez Zack simplemente no tenía imaginación y pensó que su única opción era drogar sus bebidas como la pandilla Scooby, y no quería correr el riesgo, pero claramente esa no era la situación. Lo pensó un poco más por un segundo y se le ocurrieron algunas conjeturas posibles, y luego las guardó todas en ese estante especial que contenía cada proceso de pensamiento o matiz que consideraba que no valía nada, porque a quien le importa realmente por qué Zack no sacó a sus tíos sobrinos y volvió a examinar el arma. Estaba limpio, sin polvo ni óxido. Claramente bien mantenido, lo limpiaban y lo revisaban con regularidad, y él sabía que Zack notaría su desaparición, pero ya no le importaba ser súper sigiloso. Si quería algo más de la casa, no lo tomaría escabulléndose, a menos que fuera más divertido de esa manera. De todas formas, el arma, a primera vista, estaba completamente funcional. Sin embargo, nunca ha confiado en un arma, ni siquiera cuando se atasca, se deteriora o simplemente se le salta un tornillo a un arma debido a un defecto de construcción o ensamblaje o al desgaste. Entonces, con eso, recogió los dardos y comenzó a examinarlos cuidadosamente, lamentando que no podía localizar el aparato que se usaba para dispararlos y les dio una mirada rápida y minuciosa. Mientras ignoraba las quejas de Vicky, solo recordándole casualmente que ella lo dejaba por muerto de vez en cuando. Mientras que honestamente mantenía la mayor parte de su atención en sus oídos para captar cualquier ruido de su entorno, como un movimiento de hierba, hojas o un vehículo, no había ninguno. Pasó el tiempo, mientras estaba sentado con la espalda apoyada contra esa lápida, aparentemente tranquilo y relajado, pero solo él sabía cuán enroscado estaba todo su cuerpo en cada segundo, listo para moverse ante la más mínima señal de que el viento atrapara sus oídos de una manera que hablaba de bastardos veloces probando suerte. No fue hasta que el sol empezó a ponerse que ocurrió algo, además de que él tuvo que mostrarle el arma a Vicky varias veces, lo que pareció interesarla más que intimidarla para que terminara el trabajo de cavar, lo que, según le explicó, era en realidad por su propio bien. Elimina las toxinas del sistema, dijo. Era una tontería. Ni siquiera intentó actuar como si no lo fuera. Pero pronto se dio cuenta de que a Vicky parecía gustarle que la trataran como una mierda, así que, en realidad, ¿quién tenía la culpa? Cuando ella le preguntó para qué servía el arma, él le dijo la verdad. Lo tomé de Zack. Escuché que había algunos imbéciles con chaquetas de cuero que corrían por ahí tratando de verse bien. Esto es principalmente para ellos.
Y para ti, si dejas de cavar otra vez. La amenaza se fue, porque ella se detuvo otra vez. Muchas veces. El sol se estaba poniendo y Vicky, según sus palabras y lo profundo que estaba en el agujero, estaba casi acabada. Ahí fue cuando la cosa se puso interesante. Comenzó rápidamente, con él, sintiendo su cuerpo tensarse de una manera con la que estaba bastante familiarizado, solo que no era con este cuerpo. Y luego, inmediatamente después, ni siquiera medio segundo después, empezó a sentir una sensación de picazón y hormigueo en la nuca que no encajaba con el modus operandi habitual de su cuerpo y era una sensación completamente nueva. Sin embargo, simplemente lo registró en el fondo de su mente, junto con la tensión en su cuerpo, mientras enfocaba todo su ser en el mundo fuera de su cabeza, asegurándose de no revelar nada a través de sus movimientos. Su mano colocó un bolsillo de sudadera de gran tamaño que Jeremy pensó que era genial por alguna razón, y Vicky lo trajo consigo en la camioneta para devolvérselo. Se lo había dado durante su noche en el bosque y ella no lo había tirado, lo cual era estúpido, pero ahora cumplía su propósito de ocultar su arma. Vicky la llamó con naturalidad. ¿Qué? Ella miró hacia arriba, no luciendo tan cansada como él pensó que debería estar, pero definitivamente parecía que estaba a punto de quejarse, solo para detenerse abruptamente cuando escuchó el sonido del viento silbando a su lado. Pero Jeremy lo escuchó justo antes de llamarla. Ya sabía que tenía que ser un vampiro y quería asegurarse de que su atención se centrara en ella en primer lugar, porque la primera regla para ayudar a alguien es ayudarse a uno mismo. Obviamente. Jeremy observó cómo el vampiro, un hombre flaco, de mediana edad, vestido casualmente y que apestaba a estupidez, como era evidente por la mirada petulante que tenía en el momento en que dejó de hacer zoom, los miró a los dos como un depredador que mira a su presa. Solo para que Jeremy relajara levemente el dedo de su mano que no sostenía el arma en su gran bolsillo con capucha. El hombre los miró, mientras Jeremy miraba al hombre, y Vicky lentamente cayó de culo, con los ojos muy abiertos y un grito saliendo lentamente de su boca mientras caía. Jeremy notó el peso colocado en todo el cuerpo del hombre y esperó a ver si otros se unían a él, razonando que el hombre no comenzaría a comer solo, una vez que vio que eran solo dos adolescentes involucrados en un ligero robo de tumbas. Y luego, en el momento en que el trasero y la espalda de Vicky tocaron el suelo, y el peso del hombre se desplazó a su pie izquierdo, indicando que estaba a punto de girar y moverse en dirección a la tumba, Jeremy movió el dedo que tenía tenso. Lo que fue seguido por un fuerte golpe cuando la puerta de la parte trasera de la plataforma del camión a unos metros de distancia se cayó. Inmediatamente, la cabeza del hombre se giró hacia atrás para mirar la fuente del ruido, justo cuando Jeremy llevó su mano unos centímetros hacia adelante, lejos de su cuerpo. El bolsillo que sostenía su arma se abrió en la parte inferior, como si todo el bolsillo estuviera cortado a través de la costura inferior, lo cual era así. Y giró ligeramente la muñeca, sin que otras partes de su cuerpo se movieran excepto el ligero movimiento de su antebrazo cuando movió su mano hacia adelante y su muñeca, y luego su dedo cuando apretó el gatillo. Asterisco explosión asterisco asterisco explosión asterisco asterisco explosión asterisco. 3 disparos consecutivos resonaron en el aire uno tras otro, sin dejar espacio entre los sonidos de los disparos ni entre estos que impactaban en la carne. El primer disparo, directo al pene, porque no estaba seguro de lo buenos que eran los reflejos de un vampiro, así que decidió que un disparo en la cabeza podía esquivarse.
En el pecho, también. Pero no importaba lo rápidos que fueran los reflejos, un disparo en la ingle, incluso si lo esquivaba, era probable que terminara en una pierna, lo que debería haberle dado tiempo suficiente para apuntar con precisión, razonó. Los 2 siguientes disparos fueron directos a las rodillas. Sus ojos, notando cómo el vampiro ni siquiera reaccionó hasta que la última bala dio en el blanco, y también confirmando que de hecho era cierto, los vampiros de The Vampire Diaries eran muy lentos para reaccionar. Saltó, su mente silenció cualquier protesta de su cuerpo hacia la acción y echó un vistazo rápido hacia la asustada Vicky, y rápidamente se concentró en el vampiro del que no había apartado su arma ni una vez. Manteniéndola apuntada, sacó el dardo y lo lanzó directamente a la boca abierta del vampiro que estaba gritando por alguna razón, lo que rápidamente le hizo callar el trasero. Sin embargo, el gesto de asfixia fue un poco innecesario, ya que vio claramente cómo el dardo perforaba la garganta del hombre lastimoso y luego era tragado, lo que fue una suerte para el hombre. No tenía derecho a quejarse. Se quedó un poco apartado, observando si las heridas sanaban, intentando evitar las balas por si acaso sus oídos percibían una ráfaga de viento o sus ojos veían algo borroso en la distancia, y esperó a ver qué pasaba durante unos 10 segundos. Cuando el hombre no hizo nada más que retorcerse y hacer una exhibición perfecta de cómo ser un cobarde, deslizó sus pies hasta la tumba y chasqueó los dedos hacia Vicky para llamar su atención, mientras su mano libre apuntaba a la pala, pero sus ojos nunca dejaron al hombre, lo cual fue algo bueno, porque tan pronto como chasqueó los dedos, el hombre gruñó y enfocó sus ojos inyectados en sangre en Jeremy mientras se levantaba del suelo como si no pesara nada y volaba hacia él. Lo cual hizo que Jeremy se apartara del camino mientras la voz en off de un videojuego de fútbol del que no recordaba el nombre decía movimiento giratorio de fondo, mientras giraba, sin apartar la vista de su presa y asegurándose de evitar sus uñas lo más lejos posible. Ya que era su primer encuentro con un vampiro y aún no sabía si sus uñas se alargaban o no en este mundo y si eran tóxicas. Como dijo, mantiene la mente abierta hasta que pueda reunir algunos hechos para confirmar lo que ya sabe. El hombre pasó volando junto a Jeremy y sus ojos se encontraron mientras Jeremy notaba la expresión de incredulidad en el rostro del hombre mientras pasaba volando y caía casi de cara contra la lápida donde Jeremy había estado sentado, que estaba a más de 8 pies de distancia. Una distancia bastante buena para un salto de brazo enloquecido desde una posición casi plana. Jeremy adoptó una expresión de asombro mientras le daba palmadas pequeñas y rápidas al hombre, mientras mantenía su arma apuntando en su dirección. Y luego observó cómo el hombre comenzó a convulsionar y a echar espuma por la boca, claramente teniendo una reacción al dardo que ingirió como un verdadero idiota. Se arrodilló un poco y tomó la pala de las manos seriamente temblorosas de Vicky mientras se dirigía hacia el hombre que parecía desmayado. Y luego, cuando estaba lo suficientemente cerca, levantó la pala con una mano, la inclinó y la golpeó hacia abajo mientras apretaba los abdominales y la seguía con los ojos mientras aterrizaba en el tobillo del hombre provocando un chasquido y un crujido. Y luego procedió a dejar una pequeña sonrisa en sus labios cuando el hombre comenzó a gritar una vez más, mientras sacudía la cabeza como si estuviera mirando a un idiota, mientras también notaba la falta de movimiento de cualquier parte del hombre en absoluto, lo que le hizo preguntarse si el dardo tenía una especie de efecto paralizante. Pero aún así les permitía permanecer conscientes, como la uña del canima en Teen Wolf.
Observó en su mente que tendría que examinar la composición química del dardo y preguntarle a Zack dónde lo había conseguido y cómo lo había conseguido, cada vez que decidiera exactamente cómo posicionarse con el hombre. Pero por ahora. Ahora bien, dijo, mientras apoyaba el arma en su cadera, todavía apuntando al hombre como si acabara de sacarla rápidamente, y colocó la punta de la pala en el suelo mientras sostenía el mango. Voy a hacerte algunas preguntas y tú me vas a dar algunas respuestas. Y mientras lo hago, Vicky, puedo ver claramente el ataúd justo debajo de ti. Simplemente usa tus manos para limpiar el resto de esa tierra y luego sube. Quiero que conozcas a un vampiro. Él no prestó atención a la muchacha ni a sus divagaciones, ya sabiendo que lo primero que haría al salir sería ir a enterrarse en lo primero que encontrara para reprimir su mente, no es que él lo permitiera. Miró fijamente al vampiro inmóvil, sin acercarse más a su cuerpo, y decidiendo que necesitaba moverse rápido, ya que no tenía idea de cuánto tiempo duraría el agente paralizante, si es que eso es. ¿Por qué no empezamos con lo que estás haciendo en esta ciudad? Sí, preguntó, notando para sí mismo lo poco que había confirmado realmente sobre las criaturas frente a él y que subestimaba seriamente su aura de protagonista cuando se trata de encontrarse con un peligro sin sentido. Mientras hacía otra nota en su mente para encontrar los diarios que su viejo supuestamente tenía a mano para documentar sus hallazgos y darles una mirada exhaustiva antes de aventurarse nuevamente. Miró al vampiro, mientras el vampiro lo miraba a él. La mirada relajada nunca abandonó su rostro, como si solo estuviera charlando con un amigo y no con una criatura que realmente debería haber ido a matar y luego, al menos, probablemente habría podido poner al menos un dedo sobre uno de ellos, poco probable, pero muy posible, aunque todavía poco probable. Al ver que una charla amistosa no lo llevaría a ninguna parte, levantó la pala, dispuesto a usarla una vez más, como la herramienta capaz que era. Sin embargo, el vampiro aparentemente no quería darle la oportunidad. Espera, 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 dijo rápidamente el vampiro, deteniéndolo justo cuando la pala estaba a punto de caer sobre el mismo tobillo una vez más. Miró al vampiro, su expresión relajada aún evidente en su rostro bajo la luz roja del sol poniente, mientras sonreía un poco más, mostrando sus dientes. Y luego, rápidamente levantó un poco la pala y la golpeó sobre ese mismo tobillo, produciendo otro crujido y desmoronamiento de hueso al romperse. Ah. El vampiro tuvo la audacia de gritar, lo que hizo que, aún con la misma cara, haciendo que Nagisa en todas partes le dieran una nota aprobatoria en reconocimiento, levantara la pala en el aire, mientras el vampiro lo miraba fijamente y rápidamente cerraba su maldita boca. «Oh, ¿qué pasa? Pensé que querías gritar, así que te estaba dando una razón». «Oh, no, espera, ¿quieres decir que no querías una razón? ¿Estoy siendo cruel contigo innecesariamente? Te diré algo», me incliné un poco hacia adelante, como si estuviera dándole mucho al increíblemente asustado vampiro, si tan solo lo aceptara. «¿Qué tal esto? Te hago preguntas», dijo, su expresión amable todavía en plena exhibición, mientras una vez rápidamente volteó la pala y la hizo girar una vez, como un martillo, y la dejó golpear el pie unido al tobillo que se rompió, aunque estaba contento de ver que el vampiro no hizo un solo sonido más que el sonido de los dientes. «¿Y me das respuestas, de acuerdo?» Bueno, él hizo sus preguntas. «¿Por qué estás en la ciudad?
Una chica llamada Ana me mordió y me dijo que vigilara la mansión que robaste para ver si había vampiros que vinieran a visitarla. Cuando los vi a ustedes dos, decidí que tal vez sabían sobre él, ***. ¿Por qué mientes?, preguntó de nuevo. Una pregunta no planeada. Di la verdad, preguntó como si fuera una pregunta, ya que dijo que solo haría preguntas y que es un hombre de palabra. Pensé que podía drenarlos a ambos y a ella no le importaría, ya que entraron a la mansión que ella me dijo que vigilara y si dijera que los maté a ambos por eso, debería dejarme ir. ¿No te deja alimentarte de la gente del pueblo? No, tengo un suministro de bolsas de sangre que ella trae una vez al mes, así sabrás si, ***. Te pedí que hicieras amenazas vacías. No. ¿Cuánto tiempo llevas mirando? 2 meses. ¿Has visto a algún vampiro entrar y salir? No. Dio unos pasos hacia atrás y se paró junto a Vicky, que estaba temblorosa y observaba toda la interacción con sus propios ojos inyectados en sangre, como si ella fuera la que estaba siendo interrogada. Vicky, este es un vampiro, una criatura de la noche casi inmortal, dijo, sin apartar la vista del vampiro en ningún momento. Y esto, levantó la pistola en su mano, con el cañón todavía apuntando directamente al vampiro, es un arma llena de balas de madera. Es la madera la que los mata si se les atraviesa el corazón con una estaca. No estoy seguro de una bala, eso era una mentira. Recordaba claramente algo sobre un poco de madera cerca del corazón de algún vampiro y que era un gran problema. Pero como nuestro nuevo amigo aquí ha sido tan cooperativo, no creo que tengamos que averiguarlo hoy. ¿Y tú?, le preguntó a la chica, que rápidamente negó con la cabeza. Sin murmurar una sola palabra, pero podía ver claramente el movimiento con el rabillo del ojo. Observó cómo el vampiro se relajaba visiblemente y luego adquirió un agujero en su cabeza, justo encima de donde iría el pequeño surco entre las cejas, y observó cómo los ojos del vampiro se desenfocaban. Y así fue como lograste que un depredador mortal bajara la guardia, dijo, mientras le guiñaba el ojo a la aturdida chica, que estaba demasiado concentrada en el vampiro que lucía el nuevo agujero en el cerebro como para hablar. Lo que provocó que una breve mirada de fastidio asomara la cabeza al tener su única compañía en este esfuerzo siendo una chica que, a todos los efectos, simplemente no podía manejar su mierda. Bueno, no es como si esto estuviera planeado, pensó mientras caminaba silenciosamente hacia el costado del vampiro. Sus pasos, cerca del suelo, casi nunca se desconectaban de él, por si necesitaba mover todo su cuerpo en una fracción de segundo. Sin embargo, ella era bastante hábil con la excavación y todo eso. No podría haberlo preparado de la manera en que lo hice si estuviera aquí solo, o cavando yo mismo. Entonces, tal vez debería recompensarla, después de castigarla. Concluyó sus pensamientos mientras se acercaba al costado del vampiro, sus pies alineados con el costado de su pecho y levantó su pala en ángulo mientras la llevaba por su pecho hacia su hombro derecho, su mano derecha todavía manteniendo el arma nivelada en el pecho del vampiro, y luego rápidamente la bajó y atravesó el cuello del vampiro. Lanzó todo su peso detrás del golpe tan pronto como vio que hacía contacto con la garganta, lo que permitió que la pala atravesara directamente y cortara la cabeza. Incluso en un futuro muy lejano, cuando se le pregunte, Super Jeremy no podrá decir con certeza por qué decidió matar al vampiro de esa manera.
solo que sintió que debía atacar por la cabeza. Y luego, la cosa se puso muy estúpida y un poquito loca. Asterisco crack asterisco pan asterisco clac asterisco boom asterisco. Jeremy. Jeremy. Ah. El grito que dejó escapar rápidamente ahogó el sonido de su nombre siendo llamado por la chica ya traumatizada que acababa de presenciar su primera muerte por pala, aunque, incluso si no lo hubiera hecho, no era como si lo hubiera escuchado. Lo primero que se me fueron los oídos. Pero a pesar de eso, por un breve momento, escuché el fuerte estallido de ese trueno tan familiar, y luego lo único que me recibió fue dolor. Conozco personas en mi área de trabajo que se inundan contra ciertas enfermedades y venenos. E incluso conozco a un individuo de un anime/manga muy atractivo llamado Hunter x Hunter, que se acostumbró tanto a estar plagado de rayos corriendo por sus venas que simplemente tomó el control de ello. Sin embargo, este no era uno de esos escenarios. Nunca había entrenado mi cuerpo anterior ni mi mente para resistir la cantidad de voltios que fluyen a través de un rayo, principalmente porque me mataría y también porque no soy masoquista. Tal vez por eso, mientras yacía allí, sin duda inconsciente, no tuve más opción que reprenderme a mí mismo. Solo un tonto se dejaría vulnerable a algo tan común como un rayo y yo rara vez era un tonto. Sin embargo, había una gracia salvadora y eran los recuerdos que se agolpaban en mi mente mientras yacía allí, fuera del tiempo y en el reino de la noche eterna. Espera, estoy siendo un poco demasiado poético. Simplemente estoy inconsciente. Experimentando recuerdos que, a pesar de estar un poco confusos y definitivamente moverse más rápido de lo que incluso una mente genial sería capaz de procesar, vi que claramente pertenecían al hombre que acababa de excomulgar de su cabeza. Una parte de mí quería permitirme procesarlos, para observar y aprender todo lo que el hombre había sabido y todo lo que podría haber sido. Sin embargo, no tuve tiempo para eso. La tumba fue excavada. Se habían disparado disparos. Un rayo había caído sobre un atardecer apenas nublado. Y lo más probable es que la gente se dé cuenta. Así que, a menos que quisiera, como mucho explicar por qué estaba en el lugar donde se estaba produciendo un saqueo de tumbas con un cadáver y un testigo muerto de miedo. O, como mínimo, exponer el contenido de la tumba a algún entrometido. Entonces no tuve más remedio que despertarme. Lo cual hice. Sorprendentemente fácil. Oh, Dios mío, oh, Dios mío, oh, Dios mío, oh, mierda, ¿qué carajo, oh, mierda, dijo una chica, claramente en pánico mientras estaba de pie sobre el cuerpo del joven increíblemente guapo que acababa de ser alcanzado por un rayo, pero de alguna manera no había señales de ello. Miró a su alrededor, tratando de descubrir qué diablos hacer, pero si había algo en lo que Becky Donovan era absolutamente mala, era en tomar decisiones inteligentes. Entonces, en lugar de tomar una actitud proactiva, tomar la pala, tomar al niño que debería estar carbonizado y salir de allí. En lugar de eso, ella simplemente continuó enloqueciendo por unos buenos 2 minutos antes de jadear. Jeremy se puso de pie de golpe, con el cuerpo en un ángulo de 90 grados, mientras permanecía sentado con la espalda recta y giraba la cabeza en todas direcciones a pesar del dolor de cabeza. Sus ojos parecían analizar cada detalle como lo hacía Madara cuando luchaba contra el ejército Shinobi.
Jeremy tuvo que darse cuenta de que era la segunda vez en tantos días que se sentaba de golpe, jadeando, en busca de aire, y eso no le gustaba. Pero rápidamente lo aceptó, cuando finalmente logró fijar su vista en la chica que lloraba a mares mientras estaba sentada sobre su trasero con las rodillas debajo de ella, mirándolo como si, una vez más, se supusiera que estaba muerto. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?, preguntó. Su voz no delataba el vértigo que sentía mientras la veía a ella y al mundo girar en círculo frente a sus ojos. Cuando no obtuvo respuesta después de 10 segundos, decidió decir a la mierda. Ya estaba completamente oscuro, pero eso no le diría mucho, ya que cuando se desmayó, el sol prácticamente había desaparecido del cielo. Entonces, con movimientos muy cuidadosos comenzó a levantarse del suelo, solo para detenerse y quedarse rígido todavía, ya que el dolor que esperaba que se magnificara y aumentara explosivamente, no se encontraba por ninguna parte. De hecho, su cuerpo se sentía mejor de lo que recordaba haber sentido Jeremy antes de la sobredosis. Se sentía como si pudiera levantar un caballo. Jo. Rápidamente salió del extraño espacio mental en el que se encontraba su mente mientras se perdía en su emoción y decidió dejarlo a un lado por el momento, ya que tenía cosas que hacer y estaba empezando a parecer que, por primera vez en su nueva vida, no tendría que luchar contra su cuerpo para lograrlo. Con un chasquido rápido, se puso de pie, sin notar ninguna incomodidad y echó un vistazo a la chica que ahora lo miraba como si estuviera loco, lo cual no era del todo inmerecido. Luego, miró hacia donde se suponía que estaba el vampiro, notando solo el polvo que ocupaba la ropa aparentemente descartada. Una voz en su mente le decía, solo puede haber uno, mientras recordaba la película que había visto por encima una vez, pero que en realidad no había visto. Sin embargo, lo publicó en Wikipedia después, porque pensó que el concepto era genial y que esa frase, solo puede haber una, era bastante icónica. Pero sabía que necesitaría más investigación para confirmar si realmente estaba jugando con lo que creía que estaba jugando. Lo cual no tenía tiempo de hacer en ese momento. Caminó unos pasos, tomó su arma y la revisó rápidamente. Luego, rápidamente se dirigió a la tumba y pisó el borde justo sobre el ataúd, casi esperando que la madera se rompiera. No lo hizo. Entonces, simplemente hizo algo despacio, abrió el ataúd, olió la muerte y contempló su recompensa por un trabajo bien hecho. Allí estaba. Colocado allí, con todo su esplendor. El grimorio de Emily Banner y el conocimiento que contenían sus páginas. No dudó en arrancar un trozo de tela de los huesos del patriarca Salvatore y envolver el libro, con cuidado de no tocarlo. Luego, lo dejó a un lado. Después de eso, no hace falta decir que mi hombre no fue educado. Buscó en cada centímetro de ese ataúd y, a pesar de no encontrar nada, lo volvería a hacer. Esa sensación de tal vez, posiblemente, encontrar un tesoro enterrado era algo demasiado bueno como para dejarlo pasar. Sin embargo, eso no significa que fuera grosero o irrespetuoso al respecto. Entonces, cuando terminó, revolvió y dio vuelta el contenido del ataúd. Lo cerró. Los muertos deben ser enterrados. Con nada más que una mano en el suelo, apretando el estómago y doblando las piernas, saltó barra diagonal, salió suavemente del agujero. El grimorio estaba bien envuelto y seguro en su mano libre. Luego, pasó junto a Vicky,
que todavía estaba sentada y ahora miraba al suelo como si estuviera reflexionando sobre su vida, y fue a buscar la pala. La arrojó a la parte trasera de la camioneta después de unos pasos. El fuerte golpe no solo sacó a Vicky de su estupidez, sino que también casi la hizo saltar del susto. «Vamos», dijo cuando hicieron contacto visual. La miró como si estuviera haciendo el ridículo mientras caminaba alrededor del camión y miraba si algo podía ser útil para su próxima tarea, que afortunadamente para él, había. Tomó los fósforos y el recipiente de gasolina casi vacío y comenzó a agitar el líquido por toda la pequeña zona que tocaban. Vicky lo observó todo el tiempo. Solo se movió cuando él comenzó a sacudir el recipiente en su dirección, lo que la hizo apartarse y ponerse de pie. «¿Qué demonios, Jeremy? ¿Qué demonios fue eso?», gritó. Podía ver en sus ojos que estaba claramente al borde de la locura después de haber mirado al abismo que es la conciencia del mundo que te rodea. «Eso, mi querida Vicky», dijo con naturalidad mientras terminaba de esparcir el gas. «Fue solo una pequeña muestra de lo que este mundo tiene para ofrecer». Encendió el fósforo y observó cómo sus ojos se agrandaban al ver el fuego. Su cabeza se sacudía de un lado a otro y su boca se abría mientras se tambaleaba hacia atrás, casi tropezando con sus propios pies, como si estuviera a punto de salir corriendo y decir algo como, «Me voy de aquí, hombre, esta mierda es una locura». Solo para que él tuviera que golpearla con un, «Ya eres parte de esto ahora, niña». Sin embargo, por muy agradable que hubiera sido el momento, no le dio oportunidad de decir nada, ya que arrojó el fósforo a unos metros de él hacia la ropa polvorienta y observó cómo el fuego se extendía por el suelo y bajaba hasta el agujero, arrojando otro fósforo allí solo para estar seguro. Sabía por el programa que los vampiros y la gente del pueblo no eran los mejores cuando se trataba de buscar pistas o pensar en pistas, sin embargo, no le costaba nada ser un poco cuidadoso. Mientras el fuego se extendía tras él, se acercó a Vicky, moviendo su cuerpo con eficacia por primera vez en lo que parecía una eternidad, mientras se acercaba a ella. Su nariz estaba a solo unos centímetros de la de ella y parecía desafiar a la chica a dar un paso atrás, mientras la atrapaba en el lugar al mismo tiempo. Entonces, con la luz de la fogata iluminando su espalda y haciendo que las sombras bailaran sobre su rostro, le rodeó la cintura con el brazo y la acercó hacia él. Ella no apartó los ojos de él. Y cuando parecía que todo estaba a punto de ponerse interesante y el corazón en pánico de Vicky se había calmado mientras ella se concentraba en nada más que sus ojos, él se apartó, levantó las llaves y dijo, «Yo conduciré». El viaje de regreso fue solemne. Para Vicky. Jeremy, por otro lado, estaba de muy buen humor. Puede mover los dedos de los pies dentro de los zapatos sin sentir que las pantorrillas se le van a partir. Pudo confirmar mediante una rápida batalla que los vampiros con los que probablemente estaba tratando eran los que él suponía. Y consiguió algo de material de lectura ligero. En definitiva, una salida muy productiva. Y la noche apenas comenzaba. Punto de vista en primera persona. No hay nada como saber cómo podría desarrollarse algo en nuestra mente y luego verlo desarrollarse en la realidad. Quiero decir, sabía que si aparecía un vampiro, lo más probable es que se lanzara directamente a por la chica, ya que el sexismo es real y era más fácil que agacharse para recogerme. O se detendrían, posarían, mirarían a su alrededor y luego atacarían. De cualquier manera, estaban muertos. Sin embargo,
incluso si hubieran actuado de manera realmente brutal y hubieran corrido directamente hacia mí y me hubieran clavado los colmillos directamente en la carótida, igualmente habrían acabado muertos. Todo lo que hubiera hecho falta era un ligero movimiento de mi mano y apretar el gatillo. Pero por suerte para mi frágil corazón, no solo se detuvieron a posar, sino que también se acercaron a Vicky. Entonces, todo lo que tenía que hacer era asegurarme de que estuvieran efectivamente distraídos y no esperaran una reacción en mí mientras iban hacia ella. Ahí es donde entró en juego el largo hilo dental atado al palillo que recogí en la casa de Zack y que estaba encajado en la abrazadera que sujetaba la plataforma de la camioneta que rompí y que eventualmente pagaré. Algún día, tal vez, al caerme. Bastó con doblar rápidamente mi dedo y tirar de la cuerda para sacarlo, y con solo un giro de la cabeza, estaba muerto. Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿fue demasiado complicado? Sí. ¿Podría haber utilizado una piedra apoyada con el palillo adherido al hilo dental y haberlo dejado caer sin más? Seguro. Pero entonces yo le preguntaría a esa gente quién te hizo daño. Siempre es mejor, cuando se hace algo increíble, hacerlo lo más increíble posible. La mayoría de la gente no lo entiende, pero algunos sí, y yo siempre he sido uno de ellos. Ahora, volviendo al meollo del asunto, estoy bastante seguro de que tuve una aceleración. Sí, de Highlander. Esa aceleración. Primero, el cosquilleo. Luego, la decapitación. Seguido de lo que sin duda fue un rayo que sanó mi cuerpo, me hizo sentir mejor que nunca y me dio todo el conocimiento que ese desperdicio de recién nacido poseía. Todas las señales apuntan a una aceleración. Y si eso es cierto, entonces eso cambia literalmente todo. Para ser sincero, nunca tuve expectativas en cuanto a Jeremy Gilbert como plantilla base. Quiero decir, la marca del cazador es una basura total, si somos honestos. Es un analfabeto mágico y es propenso a sufrir episodios de depresión, cambios de humor y a morir. No es una buena imagen. Sin embargo, si ahora puedo llamarme inmortal, eso explicaría muchas cosas. Como el hecho de que esencialmente envejecí al despertar de mi muerte, y lo único que evitaría que los demás lo notaran sería mi rostro y cuerpo delgados y desnutridos. Sin embargo, cuando miro hacia abajo, hacia mi antebrazo, puedo ver que parece un poco más sólido y un poco más listo para trabajar. Además, la razón detrás de mi debilidad física y probablemente también mental es que, por primera vez en esta vida, mi corazón se siente firme, tranquilo, como si no estuviera tratando de enterrar y reprimir una emoción cada vez que me despierto. Como la depresión prolongada con la que luchó Jeremy o la falta de autoestima que me susurraba al oído cada vez que me miraba al espejo. Si tuviera que adivinar, diría que ahora estoy completo. Y necesitaba un empujón para llegar allí, lo cual es una locura, porque ¿cómo diablos iba a darme cuenta de eso? Pero, de todos modos, ahora lo sé. La pregunta ahora es, ¿cambia mis planes? A pesar de mi aparente indiferencia, había un peso constante en mi pecho. Como si algo estuviera agarrando mi corazón todo el tiempo y solo moviéndome rápido. Básicamente corriendo a toda velocidad hacia adelante, podría hacer que desapareciera. ¿Por qué si no iría a casa de Zack o a la tumba, sabiendo que no estaba lista? Sin embargo, ese peso ya se fue. No, no es peso. Esa ansiedad se fue,
y no sé si era producto de mí o de mi cuerpo que aún no estaba listo para aceptarme, no es que realmente importe. Lo que importa es lo que hago a continuación. Mi cuerpo, mente y alma se sienten en sincronía. Tengo el grimorio que contiene el conocimiento que incluso la bruja, el vampiro o el hombre lobo más erudito del mundo querría poseer. Y tengo conocimiento sobre este mundo y la mayoría de los individuos importantes que hay en el que me dan una ventaja que no se puede pasar por alto. Tengo lo que muy pocos saben que tienen, opciones. Soy un desconocido para el mundo. Puedo moverme sin llamar la atención, a menos que a los demás también les dé escalofríos. No tengo una necesidad insaciable de matar vampiros debido a que la marca está latente, si sigue ahí con mi nuevo estado. Y según lo que sé de los inmortales por Highlander, solo me pueden matar decapitándome, aunque no voy a probar eso. Y eso sin mencionar el hecho de que puedo tomar todo el conocimiento que quiera de un individuo inmortal y probablemente mucho que no querré, todo con el desprendimiento de su cabeza, si mi teoría sobre la aceleración es cierta. En definitiva, todo se reduce a una sola cosa. Necesito matar a otro vampiro. Y luego necesito conseguir una espada. ¿O tal vez cambiar esos dos? No, tengo una pala. Bueno, esto es solo una suposición mía, y tal vez no estés de acuerdo, pero definitivamente creo que nuestra segunda cita fue mucho mejor que la primera, ¿y tú?, le pregunté a Vicky. Su silencio ensordecedor y la forma en que su cuerpo se encorva sobre sí mismo decían más que cualquier palabra. Lo más probable es que esté traumatizada. Y cuando ella me mira girando apenas la cabeza y usando mayormente sus ojos para mirar hacia mi lado, sé que estoy en lo correcto. Algunas chicas simplemente no pueden soportar la salsa. Y Vicky, al igual que Kat, podría ser una de ellos. ¿Tienes alguna pregunta? Sé que lo que acabas de presenciar no se parece a nada que hayas visto antes. La mayoría de las personas pasan toda su vida sin saber la verdad del mundo en el que viven. Siempre ignorantes del hecho de que en cualquier momento pueden ser entregados como corderos al matadero, todo porque fueron débiles e ignorantes ante un verdadero depredador. Ahora lo sabes, le dije. Mi voz era conversacional. ¿Cómo te hace sentir eso?, pregunté, sonando como cualquier otro terapeuta de sillón que alguna vez haya hecho esa pregunta. Sin embargo, a diferencia de lo que hubiera hecho Elena, que era empezar a gritar algo como, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Cómo se supone que debo sentirme, Jeremy? Y luego hacer un montón de preguntas como si tuviera derecho a respuestas, Vicky es mucho más débil de corazón. Es evidente cuando pregunta con voz entrecortada y sin mirarme a los ojos, ¿cómo se supone que debo sentirme, Jeremy? Continúo conduciendo mientras escucho su sollozo con las rodillas apretadas contra el pecho, sabiendo que este es un momento crucial para la niña. Ella saldría de esto mejor, más fuerte y más informada / consciente de lo que había estado. O se encerraría en sí misma, se escondería del mundo y, muy probablemente, se hundiría aún más en la madriguera que ya estaba cavando para sí misma, en el reino del sexo, las drogas y la evasión. No interferiría más. Principalmente porque, y puede que sea mi arrogancia la que lo dice, creo que ella ya tiene toda la motivación que necesita para sacar la cabeza del culo. Ahora, lo único que necesita es fuerza de voluntad, y eso no es algo que pueda darle otra persona.
Y como dije antes, me niego a tener gente a mi alrededor que no pueda valerse por sí misma. Probablemente terminaré convirtiéndolos en vampiros y matándolos yo mismo. Son momentos como estos en los que pienso en lo bueno que hubiera sido renacer con la habilidad de compulsión al nivel de Silas o un original. Este mundo entero estaría en modo fácil y abierto a mi exploración si pudiera hacer eso, ya que ninguno de esos imbéciles utilizó esa habilidad en todo su potencial. De verdad, son unos malditos derrochadores. Continúo conduciendo y me dirijo hacia mi próximo destino. Originalmente, cuando me sentía como un zombie de The Walking Dead, mi próximo destino iba a ser la oficina de mi padre muerto, ya que no requería ningún trabajo real de mi parte. Incluso tengo la llave. Mi tío debería llegar a la ciudad en unos días. Solo llamó antes del funeral para decir que no pudo venir. Y cuando lo haga, sin duda irá a la oficina del anciano para hacer exactamente lo que yo voy a hacer, que es buscar comida. En verdad, mi mente me decía que lo primero que debía buscar cuando comencé mi búsqueda del tesoro eran los diarios de Gilbert, la brújula, el dispositivo, y tal vez el anillo que el tío John le quitaría a mi papá, ya que él le dio el suyo a Isobel. Sin embargo, fue el simple hecho de que todos esos artefactos y mucho más fueron creados a partir del conocimiento almacenado en el libro que ahora poseo, lo que lo convirtió en mi primera prioridad. Porque, aunque no pueda usar el conocimiento por mí mismo para crear lo que quiero, conozco a una vieja bruja en el pueblo que podría hacerlo. Y puedo pensar en varias formas de lograr que me dé lo que quiero. Formas que no incluyen entregarle mi verdadero tesoro de conocimientos. Aunque ahora que me siento como yo mismo de nuevo, solo que sin la memoria muscular, la coordinación entrenada y los reflejos perfeccionados, he cambiado de rumbo. Especialmente porque esas cosas solo eran útiles cuando necesitaba la capacidad de localizar vampiros a mi alrededor, lo que todavía podría ser útil si el hormigueo resulta ser otra cosa. Escapar de la muerte. Incapacitar a individuos con superaudición. Y obtener información. Ninguna de las cuales es una prioridad por ahora. Ahora, voy a la mansión Lockwood. Porque ¿por qué acudir a una dama apenas competente que se esconde del mundo, cuando tengo un collar que puede invocar a alguien mucho más competente, mucho más peligroso para mí y muy probablemente ya consciente de que tomé su grimorio? Entonces, si quiero seguir siendo un gran desconocido en el mundo y no tener un montón de antepasados chismosos hablando mierda entre ellos y con quienes interactúan sobre mí, ahora que sé que soy un poco especial, necesitaré tener una conversación con un fantasma muy atractivo y tal vez llegar a un acuerdo de algún tipo. La espada de alma sería muy útil en esta situación. O tal vez la espada de actuación. De cualquier manera, cortar almas es definitivamente un nuevo objetivo. Pero primero, probablemente debería dejar a Vicky ahora que ya no la necesito realmente. Me pregunto si su hermano oso me visitará, o tal vez ese lobo no activado. Un buen cinturón sería muy útil en esa situación.